Muy bien. Ya a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Melvin Anabolón, es psicólogo organizacional, magíster en gerencia pública y psicología organizacional, perdón. También jefe de carrera de psicología de la Universidad Académica Humanismo Cristiano. Y bueno, sin nada ya más que agregar por mi parte, le damos el paso a Melvin para que inicie su presentación. Gracias, Piero, por la presentación. Debo decirles que cuando se presenta me da un poco de pudor, pero bueno, entiendo que es parte de lo que corresponde. Los quiero saludar a todos, a todas. Estaba mirando acá en los saludos, había gente del norte, eh, Mejillones, Arica, también del sur, Temuco, Vi, con Barbalá. Bienvenidos todos y todas al curso. Saludo especial a Gabriela, que está por ahí, una ex estudiante que trabajamos juntos en su tesis. Saludo a Felipe, que también estaba por ahí, parece que estuvo saludando. Eh, da gusto encontrarlos por aquí, ¿cierto? Bien. Bueno, el propósito, estimados, estimadas, de que nos juntemos hoy día era precisamente, ay, también desde Punta Arenas, maravilloso. Qué bien. Una tarde en Santiago de Chile muy, muy, muy helada, pero espero que podamos estar ahí como muy atentos y podamos conversar del tema que nos convoca. Querría comentar que en el curso que vamos a realizar a partir del 18 de julio en adelante, el curso se llama Detección de Necesidad de Capacitación, pero hoy día básicamente lo que quiero hacer es invitarlos a que analicemos de manera crítica el proceso de capacitación, cómo se ve acá en nuestro país y qué implicancias tiene para efectos de los que estamos en el área y que tenemos que de alguna manera hacer viable estos procesos. Quiero compartirles una breve PPT con la cual vamos a conversar. Eh, Ustedes me dicen si se ve. Sí, profe, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Ahora la voy a poner en modo grandecito. Ahí está. Entonces, básicamente lo que yo espero poder colaborar con ustedes ahora es conversar algunos elementos. Ahí pongo una definición muy básica y elemental de la capacitación, un poco para situar lo que vamos a hablar. No quiero entrar mucho en el detalle conceptual ahí, porque para eso están los libros y aquí yo quiero más bien que podamos hacer una discusión, un análisis crítico del elemento. Pero cuando estamos hablando de capacitación, aquí me interesa poder meterme seriamente. Eh, Hoy día se habla muchísimo de capacitación, de entrenamiento, se hablan de distintos conceptos, outdoor training, mentoring, coaching, etcétera. Y técnicas por montones. La verdad es que mucha gente hoy día piensa que es muy importante capacitar. Y yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo, que es importantísimo poder hacerlo porque las organizaciones lo necesitan, etcétera. Pero al punto al que yo los quiero llegar es precisamente que pasando de lado la idea de que es muy importante, empecemos ahora en eso de que la capacitación es muy importante, discutamos algunas cosas que son como ciertos puntos allí que definitivamente nos generan algunas complicaciones. Y esas complicaciones quiero que las discutamos ahora un poco para que entendamos por qué es necesario que tomemos este curso y todo lo que tiene que ver con la línea de la capacitación. Si uno pone el concepto más amplio del desarrollo personal o desarrollo del personal, y uno pudiera, por ejemplo, hablar del desarrollo personal como una cosa y el desarrollo profesional como un concepto primo hermano, y lo juntamos para decir cómo vamos a potenciar el desarrollo de las personas en una organización, entonces nosotros nos encontramos con dos conceptos. Y aquí, en estos dos conceptos, les, les quería un poco llamar su atención. En esta lámina, en la parte de abajo, dice la educación. Así, cuando nosotros pensamos en alguien
que queremos que se desarrolle nuestro recurso humano en las organizaciones, estamos pensando que una parte esencial la constituye el nivel de educación que tiene la persona. Hay autores que dicen, le denominan a ese concepto el concepto de formación, ¿vale? Cuando uno dice que el nivel de educación incide en el desarrollo de las personas, nosotros estamos haciendo un supuesto. ¿Y cuál es el supuesto? Que en teoría el desarrollo de las personas todas tienen un piso similar respecto de su nivel de educación y o formación, ¿verdad? Y ese es un supuesto, porque ustedes concordarán conmigo que tenemos serios problemas en nuestro país, a lo menos en Chile, respecto de los datos que nos presenta el PNUD, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y los datos que nos muestra es que pareciera ser que los niveles de educación y formación de la ciudadanía en Chile no es toda igual. Es decir, el supuesto piso por el cual nosotros partimos pareciera ser que no es el mismo piso para todos. Y empezamos a discutir, por ejemplo, capital intelectual, capital cultural, etcétera. ¿Ya? Yo no quiero ser insidioso, pero por ejemplo, nosotros en nuestro país hoy día tenemos un acceso masivo a la educación superior porque hay políticas públicas al respecto, la oferta de educación superior es amplísima en todas las modalidades, eso no está en discusión, pero lo que nosotros observamos en detalle es que incluso a nivel de la educación terciaria, le hace educación superior universitaria, instituto profesional, centro de formación técnica, nos empezamos a dar cuenta que las personas acceden con gran facilidad a esos niveles y logran un título profesional o técnico. Sin embargo, empezamos a darnos cuenta que a pesar de que tienen un título en un área determinada de la disciplina, comparado con otras personas, no tienen la misma nivel de formación a propósito de que su capital cultural es distinto. Y entonces nosotros decimos, bueno, pareciera ser que las personas provienen de colegios que les enseñaron de manera distinta, o probablemente hubo contenidos que nunca vieron, o probablemente hubo focos temáticos que jamás fueron abordados. Entonces, esta persona A tiene un cierto nivel cultural y esta persona B tiene otro nivel cultural distinto, sin embargo los dos tienen el mismo título profesional. Y uno se da cuenta de eso cuando conversa, cuando habla con la persona, las temáticas que habla, el cómo se expresa, el bagaje o no bagaje de información que posee, etcétera. Entonces, este supuesto que dice que todos partimos del mismo nivel, pareciera ser que se nos viene al suelo, ¿no? Esta hipótesis parece que la evidencia muestra que no es tan así. Incluso es más, chiquillos, chiquillas. Uno se da cuenta que las universidades hoy día hacen de verdad malabares para tratar de nivelar en los primeros años a sus estudiantes porque de pronto tienen que hacerse cargo de baches en su formación de educación media y que son esenciales para poder hacer una formación profesional adecuada. Trabajo yo con una universidad que, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería tiene serias dificultades para los estudiantes que hacen las carreras de ingeniería, porque cuando en primer año tienen que hacer los famosos ramos de cálculo 1, cálculo 2, álgebra, trigonometría, los estudiantes no rinden. ¿Y por qué no rinden? Porque en sus colegios respectivos, probablemente en tercero y cuarto medio, no vieron todo lo que tendrían que haber visto en matemáticas, por ejemplo. ¿Diga? Y entonces, ¿cómo se nivela eso? ¿Diga? ¿Por qué hablo de esto? Porque entonces este nivel que está presentado en esta lámina, que dice el nivel de la educación, es una materia que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, quien fiscaliza los planes de formación de las entidades de educación superior, pero también quien fiscaliza los planes de educación del nivel básico y secundario de la educación chilena. ¿Se fija? Y por lo tanto uno podría decir, bueno, si la persona no tiene un buen nivel de lectura, de escritura, no sabe comprender instrucciones, no es una materia que la culpa la tenga la universidad, es una materia que tendría que haberse resuelto en el liceo, en el colegio, etcétera, ¿sí? Eh, Les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí, hagamos un testeo súper rápido, cuántos de los que estamos aquí
cuando compramos un artefacto en nuestra casa, un computador, un televisor, un mueble para armar, una línea blanca, ¿cuántos cuando tenemos que empezar a armarlo o hacerlo funcionar, lo hacemos así al ojímetro, metiendo este cable por aquí, parece que esto cable por acá, como que esto parece que se enchufa aquí, se aprieta por acá? ¿Cuánto lo hacemos así? Arriba de las manos, muéstrenme sus deditos así. Ya, hay hartos. Así como por ensayo y error, ¿no? Bien. Bajen sus manos. Gracias por participar. Bajen sus manos. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando tienen que armar la misma cuestión, lo primero que hacen es leerse el manual de procedimiento, el manual de instrucciones que dice cómo enchufar, cómo hacerlo? Ok, ya, parece que hartos leen los manuales. Maravilloso. Pero algunos decían, pueden bajar sus manos ya entonces. Algunos grandes académicos dicen que un grueso de la población que no lee los manuales, ¿sabe por qué no los lee? Porque no los entiende. Entonces la hipótesis es, o el manual está escrito en difícil, súper enredado, o la otra opción es que el manual está súper fácil de comprender, pero yo tengo un problema de comprensión lectora, ¿sí? Y si eso es así, entonces estamos diciendo, bueno, el nivel de educación que tenemos parece que está con una dificultad. ¿Se fija? Y uno tendría que decir, Ministerio de Educación, presta atención a esos elementos porque aquí tenemos un temazo. Si esto lo estamos hablando, estimados, estimadas, solo para efectos de educación, imagínense ustedes si esto lo extrapolamos ahora al lugar de trabajo. Es decir, la hipótesis de que tus colaboradores, la gente que trabaja en el área comercial, en recursos humanos, en la parte administrativa, en logística, en operaciones, etcétera, es una persona que está nivelada en términos de educación, también es una hipótesis que se nos viene al suelo. ¿Se fijan? Eh, entonces uno dice, lo que pasa es que los trabajadores de esta compañía no obedecen las instrucciones. Y yo me empiezo a preguntar seriamente, ¿será que no obedecen las instrucciones? ¿O será que no las entienden? Y si no las entienden, ¿qué es lo que habría que hacer para que su nivel de comprensión sea mejor? ¿Ya? Ahí estoy hablando del nivel de educación. Pero para que el desarrollo de las personas sea completo, no solamente necesitamos que las personas tengan un nivel de educación X, sino que también, como dice la esfera de arriba, eh, también está la capacitación y que en este caso le llamamos la capacitación laboral. Ahora, ojo, que cuando hablamos de capacitación laboral, estamos hablando de una materia que, al menos en nuestro país, en Chile, la capacitación laboral queda bajo la jurisprudencia o la jurisdicción del Ministerio del Trabajo y particularmente del CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. O sea, aquí tenemos dos entidades, Ministerio de Educación, que ve el tema de la educación y la formación básica y secundaria, y tenemos al Ministerio del Trabajo con todo lo que tiene que ver con la capacitación laboral de las personas. Entonces, aquí cuando nosotros decimos en materia de capacitación laboral al alero de una área de recursos humanos de una empresa, y queremos que las personas se desarrollen al más alto nivel, entonces estamos diciendo que confluyen estas dos cosas. ¿Qué nivel de educación trae la persona y qué vamos a hacer en capacitación? Se amalgaman esos dos conceptos. Institucionalmente diríamos, ponemos una atención a discutir al Mineduc, Ministerio de Educación, con el Ministerio del Trabajo y quién se tiene que hacer cargo de qué, ¿vale? Ahora bien, cuando hablamos de educación, hablamos de procesos mucho más largos y longitudinales en el tiempo. No obstante que cuando hablamos de capacitación, estamos hablando de procesos mucho más acotados en el tiempo. Y en teoría, si estos dos conceptos dialogan bien entre sí, lograríamos que las personas se desarrollen personal y profesionalmente en buenos términos. Y estaríamos a punto
apuntando a entregarle a la organización un personal técnicamente apto para las funciones que ha sido contratado, ¿vale? Entonces aquí también vuelvo a insistir, eh, ¿cuánto el nivel de educación lo resuelve el nivel que corresponda? ¿Y cuánto el nivel de capacitación resuelve lo que corresponda que resuelva? ¿Sí? Entonces aquí paso a la siguiente lámina y otro tema que tendríamos que discutir sería entonces que, en teoría, cuando nosotros hacemos capacitación laboral en las organizaciones, apuntamos a lo menos a esos tres objetivos. Uno, preparar a las personas para desarrollar las tareas de su puesto de trabajo. Ahí estamos hablando de una capacitación evidentemente técnica, ¿cierto? Porque está focalizada al puesto de trabajo. Entonces, la cuestión aquí es que la capacitación debiera responder al nivel de tecnicismo que requiere ese puesto de trabajo y no otro, ¿vale? Y yo me pregunto entonces, eh, ¿cuánto de los programas que se ejecutan hoy día efectivamente logran desarrollar las habilidades, las destrezas, o si le ponemos un lenguaje más contemporáneo, logran desarrollar las competencias que requiere una persona para desarrollar su puesto de trabajo? ¿Sí? Les pongo un solo ejemplo. Miren, ocurre que la empresa me dice, fíjese que tengo a todos los jefes de área, que son líderes, y la verdad es que son muy buenas personas, son excelentes, saben muchísimo de su área, pero notamos que hay un problemita de liderazgo, porque ellos, no sé, tienen que supervisar, pero la evidencia muestra que parece que la supervisión que hacen no es del todo efectiva, se generan problemas, hay baches, hay vicios de comunicación, etcétera. Entonces, como que uno razona rápidamente, fantástico, lo que esta gente necesita es un curso de liderazgo. Y me pregunto, ¿cuántas personas que hemos mandado jefaturas las hemos enviado a un curso de liderazgo, luego que vuelven del curso de liderazgo, efectivamente vuelven con las competencias y saben, por ejemplo, cómo supervisar, saben cómo retroalimentar positivamente o negativamente al subordinado, saben cómo delegarle tareas, saben cómo evaluar el rendimiento? Y la verdad es que ahí entramos en una caja negra, porque pareciera ser que nadie sabe. A veces yo a veces leo muchos currículums de postulantes que fueron a 500.000 cursos de liderazgo y de comunicación efectiva, y uno los escucha hablar 10 minutos y se da cuenta que o se quedó dormido en el curso, o nunca fue al curso, o la verdad que el curso era de muy mala calidad, porque la persona dice que estuvo en el curso de comunicaciones, pero se expresa pésimo. La dicción es muy mala, no se da a entender. Toda la cosa metacomunicacional no está instalada. Entonces uno dice, el objetivo de la capacitación, que era preparar a las personas para desarrollar bien un puesto de trabajo, parece ser que no se logró en ese ejemplo que yo estoy poniendo, ¿verdad? Y entonces uno empieza a discutir, para eso, ¿qué habría que hacer? Porque probablemente esos jefes fueron a un curso donde la primera clase, el relator del curso les dijo bienvenidos, se presentaron, hicieron un juego, tiraron la famosa ovillo de lana y se la tiraban al otro para que el otro se presente y diga quién es, y eso se lo tira al de allá y se hace la telaraña y todo. Muy entretenido. Y seguramente lo primero que partió la clase diciendo qué es liderazgo y puso un PowerPoint, el liderazgo es bla, 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 bla. Y después empezó a hablar del liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional de Bass. Y después siguió con el liderazgo de Blake Blanchard, Percy Blanchard, respecto del liderazgo de contingencia, etcétera. Y el sujeto se fue para su casa
con una cantidad enorme de información respecto de qué se define como liderazgo, y a lo menos se recuerda un autor, Bass, transformacional. Se va con muchos datos, pero algo pasa que ese dato no lo traduce a un diario hacer de la función de él como jefe. Entonces este objetivo uno, que era preparar a ese jefe para que fuera un buen líder y pudiera guiar a su gente, pareciera ser que no se cumplió. Pero de que hicimos el curso, lo hicimos. De que le pasamos una clase con harta materia, le pasamos la clase, pero pareciera ser que no logró el efecto. ¿Ok? Entonces, me salto al objetivo número 3. También un objetivo de la capacitación laboral es esto de intentar modificar ciertas actitudes que tienen las personas y que son determinantes a la hora de tener que realizar una tarea, ¿verdad? Cuando digo esto, estoy pensando en que hay cosas que son propios del desempeño de una función que no tienen que ver con un conocimiento técnico de un contenido, pero que sí tienen que ver con una cierta forma de hacer la cosa, una actitud frente a algo, ¿verdad? Y entonces la capacitación debería ser capaz de desarrollar ese cambio de actitud. Y entonces uno se pregunta, ¿los focos de capacitación efectivamente están apuntando a esas actitudes que la persona debiera cambiar para que se convierta en un buen trabajador? Um, Les puedo asegurar que muchas de las personas que van a capacitación van con su mente pensando en que tengo que ir a un curso donde me van a pasar materia y por tanto hay que llevar un cuaderno y anotar todo. Pero les puedo asegurar que un alto porcentaje de ellas no está pensando voy a un curso donde yo me tengo que mirar a mí mismo, me tengo que cuestionar, me tengo que dar cuenta que en esto soy un poco torpe, en esto otro soy de tal y tal forma y que eso está generando un problema en el cómo yo desempeño mi labor y por lo tanto en el curso tiene que pasar algo conmigo para que yo tome conciencia de ello y haga un cambio en aquello. ¿Se entiende? Um, Porque fíjense ustedes, por ejemplo, yo en este momento le estoy dando una clase a ustedes y mi rol en esta institución es darles la clase. Entonces, es probable que yo nunca me he dado cuenta, por ejemplo, chiquillos, chiquillas, que soy latero hasta decir basta. Y hablo, 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 verborreico total, y converso, y converso, y converso. Y según yo, después que me pregunta Piero, terminó la clase, ¿cómo estuvo, profe? Pero espectacular, Piero, estuvo bacán. Hice una clase, pero maravillosa, magistral. Y yo creo que fue así, me lo creo profundamente porque tengo un ego que no te explico, ¿entiendes? Y capaz que le preguntan, no sé, a Pamela, a Geraldi, a Piero, ¿cómo estuvo la clase? Y Geraldi dice, sí, interesante, pero un profesor latero, súper aburrido, y además hablaba así todo monocorde, todo parejito, y entonces yo como que los 10 minutos me estaba quedando dormida ya porque la hora que era el caballero no cambiaba el tono de la voz. Te aseguro que si alguien me pregunta a mí, Melvin, ¿qué curso necesita usted de capacitación? Y yo al tiro le digo cosas como que suenan súper interesantes, como, bueno, yo necesito un curso de eh, profundidad en el coaching ontológico cruzado con el PNL, bla, 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 bla. Suena bonito, ¿no? Harta materia. Pero les puedo asegurar que jamás se me ocurre decir, enséñenme pedagogía, háganme un curso de didáctica para hacer menos latero en mis clases. No sé si me siguen, si me están entendiendo. Y entonces, en muchos puestos de trabajo, la gente lo que necesita es un cambio de actitud, porque no, ni siquiera se dan cuenta de la inadecuación que tienen y que está generando serios problemas en su puesto de trabajo. ¿Se fija?
les voy a contar una infidencia, pero por favor que no salga de aquí. Yo trabajo en un lugar donde trabajo con dos secretarias. Las dos son súper eficientes, pero tienen serios problemas entre ellas dos, viven peleando. ¿Y saben por qué viven peleando? No porque sean malas personas y no porque sean ineficientes. Las dos son súper, súper eficientes. Pero ¿saben por qué pelean? Porque una de ellas no se da cuenta que cuando habla usa un tono de voz, un timbre de voz y pone una cara así, que a la otra la hace sentirse tonta. Entonces la otra se engancha rapidito y le responde pésimo. Y la primera dice, ¿y a esta qué le pasa? ¿Por qué me está respondiendo así? ¿Se fijan o no? Y entonces yo todos los días veo el round y ninguna de las dos es mala persona, ninguna es malintencionada, pero hay una de ellas que no tiene conciencia que cuando habla, la forma de hablar que tiene es disruptiva. Le puedo asegurar si yo le digo, oiga, ¿qué curso de capacitación quiere usted? Te aseguro, te lo doy firmado ante notario, que ella me va a decir, don Melvin, un curso de inglés. Y yo digo, chiquilla, tú no necesitas un curso de inglés, tú necesitas entrenamiento en comunicación para que no pelees más con la otra. ¿Me entiendes? Entonces estoy hablando de cambiar la actitud. ¿Por qué les comento esto, estimados, estimadas? Porque resulta que un grueso de lo que nosotros hacemos en capacitación hoy día se focaliza casi exclusivamente en la cosa técnica. Mire, a este señor enséñele legislación tributaria, la modificación al pago del impuesto del IVA, cómo se calcula la fórmula, bla, bla, bla. A este otro no, enséñele cómo se ocupa la máquina, que la máquina es del año 2020 y tiene esta actualización. A este otro enséñele el software Linux y enséñele el lenguaje COBOL, qué sé yo. Pero poco apunta a una capacitación que recoja estos otros elementos actitudinales. Entonces me pregunto, eh, ¿le estaremos apuntando con los programas de capacitación? Porque a lo mejor estamos sesgados, pues chiquillos y chiquillas, respecto de que la capacitación es solamente para enseñar la cosa técnica, ¿se entiende? Y capaz que no nos hemos dado cuenta que la capacitación también tiene que focalizar en la cosa actitudinal. Entonces ahí yo ya les adelanto un tema. No es lo mismo hablar de capacitación, que apunta básicamente a la cuestión cognitiva, intelectual, a hablar de entrenamiento, que apunta a la cosa más bien de habilidad y destreza. Y si uno cruzara un curso que fuera una mezcla de capacitación y entrenamiento, probablemente seríamos un poquitito más eficientes. ¿Sí? Ahora, ahora sí me paso al objetivo 2, que dice brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo. Porque hasta este rato yo les he hablado todo el momento respecto de la capacitación pensando en la organización, ¿cierto? En la estrategia. Eh, la cuestión técnica en el objetivo 1 y la cuestión actitudinal y destrezas en el objetivo 3. Pero del objetivo 2 que está puesto ahí en esa lámina, lo que nosotros empezamos a darnos cuenta es que también las personas en sus puestos de trabajo se quieren desarrollar en su plano personal, ¿vale? Y ocurre que eso es legítimo. Entonces, una gran pregunta que uno se haría es, ¿y acaso los programas de capacitación de las organizaciones no podrían, por ejemplo, considerar también la capacitación que apunta al desarrollo personal, que probablemente no tiene ninguna relación con el desarrollo profesional de un puesto de trabajo? ¿Se entiende? Miren, les doy para darles una pista. Por ejemplo, yo en este momento soy académico y en este minuto estoy siendo el docente de este seminario. Entonces, si el cargo fuera académico y docente, como que el sentido común te dice al profesor Melvin, uno le podría dar capacitación en, por ejemplo, didáctica, metodologías de evaluación, eh, oratoria, lenguaje oral, verbal, comunicación efectiva, no sé, ¿qué más?
contenidos muy técnicos de la psicología aplicada, etcétera, ¿vale? Y bien, está bien. Cómo construir pruebas, vínculo con el estudiante, ya, hasta ahí estamos súper bien. Pero eso está apuntando a la capacitación de carácter profesional, ¿cierto? Si yo me salgo de la esfera de la capacitación profesional y entro en la esfera de la capacitación eh, para el desarrollo personal, cambia el fenómeno. Pregúntenme ustedes qué me gusta, si a mí me pregunta mi jefe, ¿qué curso le gustaría tomar, Melvin? ¿Qué curso de capacitación le gustaría tomar? Pregúntame qué capacitación me gustaría tomar a mí. Nadie me lo pregunta. Pero yo se los voy a contar igual. Si a mí me dicen, Melvin, ¿qué curso quieres hacer? ¿Sabes cuál es la respuesta que yo les diría? Quiero hacer un curso de bonsai. Y tú me vas a decir, ¿y qué tiene que ver el bonsai con que usted es un académico? Sí, pero no tiene que ver nada, en nada. Entonces tú dirás, bueno, este profesor está loco. Quiere un curso de capacitación y quiere tomar un curso de bonsai. ¿Acaso no es legítimo que yo quiera hacer un curso de bonsai? Ah, lo que pasa es que estoy pensando en este caso en mi desarrollo personal, no profesional. ¿Se sigue? Eh, entonces, cuando hoy día las organizaciones tienen colaboradores que prestan un servicio a la organización, que quieren rentabilizar el negocio de la organización, los trabajadores hoy día quieren que no solamente se los esté potenciando en el tema profesional referido a un cargo, sino que también quieren y desean y necesitan que la empresa los vea como personas que también quieren desarrollarse en otros ámbitos de su vida, porque están creciendo como personas y seres humanos, y la integralidad del ser humano es un tremendo capital para la organización. Entonces, probablemente yo con un curso de bonsai no voy a hacer una mejor clase, pero es muy probable que se genere bastante engagement o adherencia de mi corazoncito con la organización que me proveyó de este curso de bonsai. ¿Se fijan? Y es probable que ese vínculo tenga un efecto directo sobre mi calidad de rendimiento y de trabajo para esta organización. Entonces estamos hablando de que en la discusión de la detección de necesidad de capacitación, no solamente prestamos atención a lo que se requiere para el puesto de trabajo en términos de la cuestión técnica y actitudinal, sino que también en la discusión de la detección de necesidad de capacitación debiésemos incorporar la discusión de si esta organización, por política de recursos humanos, tiene interés también en desarrollar a las personas en el plano personal, valga la redundancia. Yo tengo la impresión, estimados, estimadas, que eso poco se hace. Y lo que yo he observado, que eso habitualmente es la punta de lanza y el caballito de batalla de los sindicatos. Los sindicatos muchas veces pelean por eso. Oiga, yo necesito un curso de, no sé, de relajación, un taller etcétera, y que tú observas y dices, pero eso, ¿qué tiene que ver con el puesto de trabajo? Nada. Pero pareciera ser que ese es la entidad que de alguna manera traduce el discurso y el querer de las personas en las organizaciones que probablemente de manera individual no lo van a decir, pero de una manera mucho más colegiada, como una cuestión sindical, podrían ponerlo. Entonces, ahí tenemos una dificultad mayor. Yo querría ir, eh, podría contarle un montón de cosas más, pero querría de alguna manera ir avanzándoles en lo siguiente. Eh, por ejemplo, cuando nosotros estamos discutiendo estas cosas, eh, la, a ver, me voy a
me voy a atrever a decirlo. Hace 2 gobiernos atrás, en nuestro país, hubo una ministra del Trabajo que dijo, y estaba dentro de su plan de trabajo en el Ministerio del Trabajo, eh, y lo que ella estaba diciendo era que su interés era eliminar el CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. ¿Y saben por qué? Su argumento era súper simple. Decía, demuéstreme usted que los planes de capacitación que se ejecutan en las empresas logran un resultado positivo. Porque si usted me lo demuestra, sigamos con el CENSE y sigamos capacitando en Chile. Pero si usted no logra demostrarme que la capacitación sirve para algo, entonces yo como ministra voy a eliminar el CENSE porque el país gasta demasiado dinero para financiar capacitación en las empresas chilenas sin tener la posibilidad de saber si esa capacitación sirvió o no. Cuando uno escucha eso, uno dice, pero ¿cómo tamaña aberración se le ocurre a esta señora? ¿Cómo va a eliminar al CENSE? ¿Qué está pensando esta señora? Y uno como políticamente dice, no, esto es terrible, sáquenla. Pero si tú prestas atención a lo que está diciendo, no está tan perdida. Porque aquí, a ver si logro pasar la siguiente lámina. Ahí está. Porque en este círculo virtuoso de la capacitación, fíjense que nosotros estamos acá en el primer cuadrante que dice detección de necesidad de capacitación, que es lo que nos vamos a dedicar a conversar en este curso que vamos a realizar. Pero una vez que se hace esto, vienen los planes y programas que se elaboran, después cómo se implementa, toda la parte perdón, la parte de gestión propiamente tal. Y miren la fase número 4, evaluación de los programas de capacitación. En el fondo, lo que estaba diciendo esta ministra era, usted la fase número 4 no la hace. Y como no la hace, no sabemos si el curso sirvió o no le sirvió a la gente. Pero de que la gente fue y lo pasó espectacular, y fue a un hotel, y le dieron ricas galletitas en el break, y jugó, hicieron unas cosas súper entretenidas, y se relajó, nadie lo discute, pero que le haya servido para alguna cosa, no sabemos. El problema, chiquillos y chiquillas, es que la franquicia tributaria para capacitación en Chile significa que el CENSE subsidia los programas de capacitación al momento de financiarlos, ¿verdad? Y ese subsidio se paga con los impuestos nuestros. Por eso se llama franquicia tributaria, ¿verdad? En el fondo, con los impuestos de todos los chilenos, se paga un altísimo porcentaje de los cursos de capacitación a los cuales van los colaboradores de las empresas privadas. Entonces, por supuesto que el Estado tiene el legítimo derecho de decir, mire, si yo estoy pasando la plata, demuéstreme que el curso sirvió. Entonces, claro, cuando yo entrevisto a este señor que se llama Melvin Anabalón, en una entrevista de selección, y le pregunto, y veo su currículum, y tiene un currículum, pero maravilloso, ¿no? Y dice en otros cursos, él pone comunicación efectiva al alero de Rafael Echeverría. ¡Wow! Manso curso que hizo, ¿no? Y después abajo dice comunicación efectiva para el siglo XXI. Otro tamaño curso. Y después dice comunicación para los líderes efectivos. ¡Wow! Tú lees ese currículum y dice, este tipo, o sea, de comunicación, el tipo se peina. Y yo tengo una entrevista con Melvin Nadalón, lo escucho hablar 10 minutos, y en esos 10 minutos, entre que descalifica a este, mata al otro, pela al de más allá, descuartiza al otro de por acá y terremotea con todos los demás porque el tipo es torpe para hablar, usa lenguaje ofensivo, no se le entiende lo que dice, desprestigia al otro lado. Entonces uno dice, aló, no que era tan bueno en capacitación, perdón, en comunicación. ¿Cómo puede ser tan ofensivo? ¿Cómo no se da cuenta del lenguaje que utiliza? ¿Cómo no se da cuenta que con el lenguaje que está utilizando y la forma que está cerrando puertas más que abrirla?
Entonces uno dice, ¿qué pasó con los cursos de comunicación a los que fue? No los evaluaron, no los evaluaron, ¿se fijan? Y como no los evaluaron, no sabemos cuán efectivos fueron, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un problema, porque en el fondo estamos diciendo, no hemos detectado bien lo que este señor necesita y tampoco hemos implementado algo para después evaluarlo y saber si eso funcionó o no, ¿vale? Pero nos hemos gastado todos los recursos sin saber hacia dónde estamos apuntando, ¿vale? Solo para ir cerrando y luego para que conversemos, comentarles que el escenario actual entonces es altamente exigente porque hoy día tenemos un mercado del trabajo muy competitivo, o sea, hoy día tenemos una oferta de profesionales demasiado grande. Entonces, no es como antaño que uno decía, bueno, yo tengo un título profesional de tal cosa y ya eso te generaba un plus. Hoy día eso no es suficiente porque tú dices, bueno, yo soy profesional, sí, pero el de al lado también es profesional y el de más allá también. Entonces, el nivel es mucho más competitivo. Tenemos un mercado del trabajo bastante heterogéneo, con una composición heterogénea, quiero decir, con gente que viene no solo de Chile, sino de fuera del país y que tiene muy buenas calificaciones técnicas y altos niveles de experiencia. Entonces, se vuelve muy competitivo, pero además de eso, estamos en un momento en que también las condiciones de funcionamiento del espacio laboral agregan otros elementos complejos, el uso de la tecnología, inteligencia artificial aplicada al trabajo, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser mucho más certeros en identificar qué es lo que se requiere en este escenario si es que necesitamos que ese colaborador se vuelva lo más eficiente posible? ¿Vegan? ¿Quién me da certeza a mí que cuando tú me mandas un documento lo redactaste tú o lo metiste en un chat GPT? ¿Vale? Eh, entonces, no estoy haciendo una apología en contra de la inteligencia artificial, porque probablemente tiene sus bondades, pero cuando la persona tenga que generar un documento por sí sola, ¿tiene las condiciones para generarlo? ¿Tiene la capacidad para redactar? ¿Ha desarrollado la habilidad para hacer análisis? ¿Desarrolló la habilidad para sintetizar cuestiones? ¿Para discriminar qué es lo principal de lo accesorio, por ejemplo? Eh, y probablemente en su puesto de trabajo eso es lo que requiere hacer. Entonces, el fenómeno que estoy describiendo tensiona entonces cómo yo voy a preparar mis planes de capacitación. Y eso significa que tengo que ser muy preciso en observar qué es lo que se requiere y qué no, ¿ya? Y lo que se requiere que es muy obvio y también lo que se requiere y que no es tan obvio, pero que el profesional de recursos humanos que está en capacitación tiene que ser capaz de detectar. Por eso esta fase uno se llama detección de necesidades de capacitación. Entonces ahí, capaz que ustedes concuerden conmigo, entonces que la detección de necesidad de capacitación no pasa por preguntarle solamente al trabajador qué curso quiere hacer, porque, y ahí estoy hablando desde la psicología, porque probablemente muchas de esas cosas el sujeto las tiene claras y muchas otras cosas las tiene en su inconsciente, no se da cuenta, pero son cosas que necesita resolver, pero él no tiene conciencia de aquello, ¿verdad? Entonces, el nivel de detalle con el que tenemos que trabajar la detección es algo que hoy día se nos vuelve altamente complejo y que tenemos que resolver. Y luego dar cuenta que entonces generó un impacto positivo, la persona sí evidencia un cambio en su puesto de trabajo y eso nos dice, bueno, entonces lo que nosotros detectamos era correcto y por lo tanto el plan de acción de capacitación que hicimos en virtud de eso que detectamos fue el correcto, negociamos con nuestros proveedores un programa de capacitación súper
adecuado y por eso estamos viendo resultados positivos, ¿vale? Em, y creo que por ahí va el foco de lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Así es que, bueno, yo no querría, podría hablar, como soy medio verborreico, chiquillos, podría hablar unas 3 horas más todavía, pero creo que por ahí lo dejaría por ahora y me gustaría poder escucharles a ustedes ahora eh, de sus comentarios, eh, de sus dudas, etcétera. Eso. Bien, vamos a abrir entonces chicos, puedo sacar la PPT, ¿cierto? Porque ya ahora vamos a conversar básicamente. Bien, ya. Entonces vamos a ir hablando, escuchándoles y generando un diálogo y si puedo responder algunas preguntas. Partamos entonces con Javier y luego con Ivette. Javier, cuéntenos. Hola Melvin, mira, yo actualmente me encuentro trabajando con gestión de capacitaciones y tenía una Ujú, duda un poco más técnica, porque al momento de hacer los ingresos a la OTIC por parte de la institución, ujú, se puede ingresar hasta un 1% en caso de que la plantilla sea mayor a 90 o 900 UTM, si no me equivoco. ujú. Mi duda precisa se le hace descuento de los impuestos, pero ¿en qué beneficia como tal a la empresa? Porque al final estarían invirtiendo en capacitación, lo mismo que se le estaría descontando o es un valor diferente. A ver, si te logro entender la pregunta. En Chile el modelo de capacitación del CENSE dice, la ley que regula el CENSE dice de que las empresas que tributan en primera categoría la ley de la renta podrán ocupar hasta el 1% de la planilla imponible anual para gastos efectivos de capacitación. ¿Eso qué significa? Significa que ese 1% de la planilla imponible está liberado por franquicia para ser usado como pago efectivo, am, incorporando los 3 tramos de imputación de franquicia que reconoce la ley, pero no significa que la empresa está vetada a solo ocupar el 1% de la planilla imponible. Lo que pasa es que el Estado va a pagar hasta el 1% de la planilla imponible con impuestos, pero la empresa puede pagar, o sea, puede gastar más de ese 1%. Acá en Chile tenemos grandes empresas que gastan el 2,5, el 3,5 sí, la que gasta más en Chile gasta el 3,2 de su planilla imponible anual, lo que significa que el 1% lo cubre con Consense y los otros 2 puntos de diferencia los pone de su bolsillo. Pero claro, ahí tú estás en presencia de una empresa que logra darse cuenta lo estratégico que es perfeccionar técnicamente a sus colaboradores. Entonces, ahí hay una decisión estratégica de una compañía. Eh, Ahora, otra cosa es que también la ley en Chile lo dice, que ese porcentaje, el 1% de la planilla imponible anual, una empresa libremente puede hacer uso de él a través de la aplicación directa en recursos humanos o puede decidir poner ese 1% en una OTIC, organismo técnico intermedio de capacitación, o puede poner una parte de ese 1% en la OTIC y la otra parte gestionarlo de manera directa. No, no está forzado a pertenecer a una OTIC, eso es lo que quiero decir. Pero esas son decisiones de carácter más estratégico que las propias compañías determinan. A mí me parece, lo que yo he visto en consultoría, eh, a mí me parece que las organizaciones tienen que primero, a ver, si, yo soy psicólogo, no sé, me imagino que aquí también deben haber muchos profesionales del área, ¿no? Eh, Me parece hoy día que cuando estamos en un escenario donde muchas empresas están trabajando con los modelos de competencia y el área de recursos humanos con sus profesionales documenta que hay que desarrollar las competencias para dar con el kit del negocio, me parece que una organización cuando capta eso y que si desarrolla las competencias se vuelve mucho más competitivo y logra mayor crecimiento en el mercado y se distancia de sus competidores, Eh, entonces, claro, las empresas cuando logran darse cuenta de la importancia de eso, libremente deciden gastar más del dinero, más del 1% quiero decir. Eh, Otra cosa es, si yo tuviera que contarte, no sé, no, otra cosa es en qué OTIC me conviene, eh,
o con qué OTEC me conviene trabajar como capacitación, eh, porque son discusiones más de carácter cotidiano, ¿no? Más del área chica. Hay empresas que dicen, oye, yo no quiero poner mi plata en la OTIC porque la OTIC por ley me puede cobrar hasta el 15% de ese 1% por gastos de administración. Y entonces hay empresas que dicen, en lugar de pagarle a la OTIC ese 15% de gasto administrativo, ese 15% lo ocupo para contratar un profesional dentro de recursos humanos que se dedique a gestionarme la capacitación. Entonces son decisiones más de carácter estratégico. Pero las empresas que de verdad quieren crecer y que quieren diferenciarse de sus competidores, invierten mucho en capacitación. Es lo que te podría mencionar. Gracias por la pregunta. Ivette, su pregunta o comentario. No sé si se escucha bien, ¿sí? Escucho súper bien, Me parece que sí. súper bien. Ya. Mi consulta tiene que ver, perdón, a ver, estoy pensando cómo abordarlo para que se entienda. En el Ujú, ámbito educacional, em, hoy en día hay colegios que tienen programa de integración escolar. Estoy ujú, mencionando esto como para contextualizar. sí, el Y en programa de inclusión. en temas de inclusión laboral. Sí. Entonces, en estos últimos 10 años ha habido una cantidad de normativas y cambios de paradigma que muchos docentes que son de aula regular, antiguos, no lo tienen incorporado. Entonces, ¿cómo uno puede proponer una mejora, una capacitación de manera positiva para que se puedan, tiene que ver con el tema de las creencias en teoría, tiene que ver Ujú, con mis creencias, con lo que yo considero que está bien, pero desde una normativa, desde un marco legal, hay un cambio de paradigma gigantesco. mm, sí, Entonces, ¿cómo yo convoco a actualizarnos y hacer este cambio de creencias? ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo impacta en el aula finalmente esta actitud. sí, Eh, sí, entonces, ¿de qué manera sin pasar a llevar la susceptibilidad de cada profesional, de su trayectoria profesional, poder convocarlos a actualizarse? Eso me sí, resulta profundamente difícil. Espero haberme explicado, no lo sé. sí, sí, clarísimo, Ivette. Yo comparto con usted que es un tema complejo porque muchos de los fenómenos que hoy día cruzan el mundo de la educación están precisamente tensionados por una discusión valórica de fondo. Entonces, eso tiene implicancias ideológicas, en algunos casos implicancias políticas, y eso evidentemente puede ser un poco fuerte para las personas. A mí me parece que en un colegio lo que se pudiera hacer es convocarlos a una suerte, no sé si llamarle, estoy pensando en un nombre de un programa de capacitación, perdón, que a lo mejor pudiera llamarse actualizaciones ministeriales en educación, porque con ese nombre lo que uno está diciendo es, esto es lo que en términos normativos se está pidiendo. Y probablemente ahí tendremos que hablar sobre inclusión, interculturalidad, eh, ideología de género, convivencia escolar, seguridad en el colegio, etcétera, que son disposiciones ministeriales hoy día, ¿cierto? Sin embargo, estamos en ese caso pensando en disposiciones ministeriales que cruzan el currículum y yo lo enfocaría desde esa perspectiva. Y en el fondo colegas, profesores, esto es lo que el ministerio y el currículum hoy día nos pide que toquemos y que consideremos en el proceso de educación. Lo que no significa que yo te estoy convidando a ti para que tú te conviertas a la teoría de género, te conviertas a la inclusión, te conviertas a lo otro, ¿me entiendes? Sino que ahí ya pasa por una decisión personal, ¿ya? Probablemente hay personas que por sus creencias, sus principios, hay ciertas cosas que no las comparten, y está bien, y eso está muy bien, pero el cómo se lo presenta para que el docente sepa que hay disposiciones ministeriales que algunas son materia de ley
que no se pueden no abordar más allá de la opinión que cada uno tenga, ¿sí? En ese sentido, yo le pondría como actualizaciones ministeriales del currículum, actualizaciones ministeriales del proceso educativo, no sé. Yo soy de la vieja escuela, entonces, por ejemplo, a lo mejor si alguien me dice, mire, Melvin, vaya a un curso porque quiero que usted escuche qué es lo que el ministerio piensa, por ejemplo, de cómo se corrige a los niños. Usted ya no lo va a poder echar de la sala de clase y dejarlo afuera en el patio que se muera de frío porque el niño se porta mal. Eh, o usted no puede darle un coscorrón al niño porque eso hoy día está penado por ley, porque eso sería violencia. Y a lo mejor yo soy viejo, yo digo, sí, pero cuando yo era chico, a mí mis profesores me tiraban las patillas y pucha que me hizo bien. Bueno, pero eso es para usted, pues, profe Melo, que usted ya es viejo, ¿me entiende? Pero hoy día la disposición del ministerio es otra. Entonces, probablemente, Ivette, usted me está convocando no para que yo deje de pensar lo que creo, pero usted me va a convocar para que yo sepa lo que el ministerio hoy día nos pide que hagamos. Y después Merlin verá cómo lo aplica. Probablemente va a tener que aplicar algo en materia de actualización que definitivamente no es de su completo agrado, pero va a tener que aplicarlo y va a tener que pensarse personalmente un análisis, una discusión respecto de cómo lo tocan esos temas, porque ahí yo no me quiero alargar, pero a lo mejor en un curso así, muchos trabajadores pudiera ser que se cuestionan seriamente, entonces será prudente que yo siga en esto, a lo mejor yo estoy dando la hora en esto, eh, pero no será usted quien se lo va a decir. Esa es una reflexión que el propio docente debe llegar a ella, pero que tenga todos los elementos de información para que llegue a una conclusión personal. Y por eso es que creo que se tiene que abordar en esos términos. Actualizaciones al currículum, disposiciones ministeriales y ya. Pero no decirle, usted va a ir a un curso de interculturalidad y ahora tiene que aprender mapudungún y además tiene que aprender creol, porque a lo mejor yo no quiero aprender creol, no quiero aprender mapudungún y eso está bien, yo debo respetarlo, pero necesito que usted sepa qué se entiende por interculturalidad y cómo eso se va a expresar en el currículum de acá, de este colegio. Yo creo que por ahí va Ivette. Gracias por su opinión. Nicolás, luego viene Catalina y luego viene Luis, en ese orden. Nicolás, lo escuchamos. ¿Está por ahí? Ya. Catalina, sigamos con usted. Ahí sí, Ya, disculpa, ya, ahí ya, tenía el... ya. Ahora sí, Nicolás, escuchamos. Ahí está. Ahora sí, mucho, primero quiero agradecerte, Melvin, por el espacio, ya que no se habla mucho de lo que corresponde al tema de capacitación, a veces por el tema de ignorancia, no solamente de las empresas, sino que también de los mismos usuarios. Yo creo que tu capacitación estuvo muy bien, me encantó haber escuchado varias cosas que sigo yo también replicando dentro del tema laboral de lo que escucho cotidianamente, pero también es sumamente importante enfocar lo siguiente y recalcar, para que la gente lo tenga en claro, que cuando yo utilizo la franquicia tributaria, independientemente de utilizarla en capacitación, yo puedo utilizar el 10% de lo que corresponde para poder armar mi DNC como consultoría. Y eso es Ujú, fundamental el día de hoy sí. también para las empresas y que sepan también que te sepan también en este caso también que es un derecho el día de hoy utilizar la capacitación. No olvidarlo, no es algo que sea impuesto por la empresa, es un derecho adquirido para el trabajador, ya sea en distintos rubros, sea en distintas gestión y poder desarrollo. Por lo tanto, el tener un buen armado, lo que corresponde a esta DNC, a esta consultoría de DNC, también implica que las empresas tengan también que gestionar algo que yo vengo hablando hace mucho tiempo, que es también el inventario de habilidades de las personas. Porque los encargados de recursos humanos, por lo general, ¿a qué se enfocan? Ah, sabes que tengo esta necesidad y esto es lo que yo quiero enfocar, pero de repente no tienen claro las habilidades que corresponden por un proceso, claro, cuáles son las actividades que tiene el puesto de trabajo versus las habilidades que tienen las personas. Entonces, esa es la gran problemática que tenemos aquí en Chile. No saco nada con contratar también, como tú partías la capacitación diciendo,
la relación, ¿cierto? Universidades. Las mallas curriculares el día de hoy son completamente dispersas. Te pongo el ejemplo de ingeniería comercial de la Universidad Catedral Raúl Enríquez versus, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo, donde, por ejemplo, las habilidades que se están entregando a los mismos alumnos en algunos yo te estoy entregando el día de hoy analítica de datos, lo que corresponde al tema computacional para poder hablar de paneles en una, versus la otra te estoy hablando con Power BI y con la otra te estoy integrando ya a un sistema que es Click el día de hoy para analítica de datos que está a otro nivel. Entonces tenemos una discrepancia y una brecha tan grande el día de hoy que se ve acotado dentro de los mismos niños cuando salen de la universidad para encontrar sus prácticas o encontrar su primera fuente laboral. Entonces yo creo Mm, que justamente el poder reinventarse dentro de la persona, los encargados de recursos humanos y tener claro el día de hoy a través de la aplicación de las mismas normas de calidad, la 9000, la 45000, la ISO 31000, el día de hoy que te abordan el tema de recursos humanos en una parte específica de poder tener claro cuál es el proceso de trabajo que tienen las personas, te ayudan también a gestionar y poder armar un buen pack de capacitaciones en lo que corresponde en el año. Eso. mm, mm. Gracias, Nicolás. Sí, es cierto. Y a propósito de lo mismo, bueno, yo no lo mencioné porque el foco nos podía haber alargado mucho. Efectivamente, el uso de la franquicia para capacitación tiene muchas matices que ahí uno puede utilizar. Yo he trabajado mucho, mucho en mi vida haciendo DNC para distintas empresas y se me paga con franquicia tributaria porque es parte de lo que la ley permite. Pero de pronto hay empresas que no tienen cómo gestionar capacitación, incluso ese 15% que se podía ocupar para gasto administrativo de estar en una OTIC se puede utilizar, por ejemplo, para contratar recursos para recursos humanos, para un departamento de recursos humanos que se encargue de la capacitación. O sea, las versatilidades de la franquicia son bastantes, cosa de conocerla y utilizarla en virtud de lo que decías tú, Nicolás, de que esto redunde efectivamente en un beneficio técnico y profesional para, para los colaboradores de la organización. Gracias por tu aporte, Nicolás. Catalina, luego Luis. Y, profe, vamos con la última pregunta porque lamentablemente estamos en la Sí, horita con el dolor de mi ya, alma, chicos. ya, Vamos ya, con la última, ya. de Catalina. Bien, bien breve si optimizamos los minutos. Catalina. Hola, buenas noches a todos y a todas. Hola. Yo estudio ingeniería comercial, voy en tercer año, y mi consulta es que, por ejemplo, yo tengo ramos de recursos humanos ya. Em, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, las empresas no quieren capacitar a sus trabajadores por el simple hecho de que poder pulirlos en lo que están trabajando, no sé, por ejemplo, en un banco, al ejecutivo que está encargado de las cobranzas, de abrir cuentas a las personas? Si yo a esa persona la capacito, como que esa persona va a poder adquirir nuevas habilidades que la empresa no quiere como pulir a sus trabajadores porque también la capacitación conlleva, tengo entendido yo, a que el aumento de sueldo también debido a a las habilidades que uno tiene. Por ejemplo, si una persona tiene un doctorado, no se le puede pagar lo mismo que a una persona que solo tiene un pregrado, porque tengo entendido yo que no está como acorde al mercado. ¿Qué pasa con eso? O también que cuando las personas están muy capacitadas, las empresas no pueden contratarla porque no tienen como el sueldo adecuado para el nivel de capacitación que tiene esa persona. Por ejemplo, si necesitan una persona de ingeniería comercial recién titulada, pero a comparación de una persona que tiene 4 diplomados, 2 magíster, no la pueden contratar debido a que no le da como el sueldo. ¿Qué pasa en ese sentido? Ya, Catalina, respetuosamente, yo cuestiono seriamente el tema de que porque yo tenga un doctorado, un magíster, cuesto más caro. Porque si hoy día utilizamos el modelo de las competencias laborales, el modelo de las competencias laborales precisamente lo que hace es desmitificar eh, la primacía del cartón por el cartón y pone el foco en la competencia. Me explico, yo soy doctor y por lo tanto, en teoría, deberían pagarme mucho dinero, pero capaz que si me miden por competencias laborales se dan cuenta que yo soy un doctor de Cambridge, pero en mi trabajo soy lento, lento como una tortuga,
entonces no se condice el grado, el cartón, con mi nivel de competencia y expertise en el puesto de trabajo. La tendencia hoy día de que las estructuras de renta vayan dialogando con el modelo de las competencias apunta para allá. ¿Por qué digo para allá? Porque hoy día la oferta de posgrados es muy alta y hoy día, perdonen que lo diga tan sueltamente, cualquiera logra tener un magíster o un doctorado y eso no necesariamente es signo de que es competente. Entonces ahí hay un temazo. Ahora bien, en términos bastante simples, yo diría que, por otro lado, las empresas hoy día tienen que discutir qué es lo que les interesa en términos de recursos humanos y cómo los van a retener. Cuando la empresa discute y dice, necesito ser competitivo en mi segmento, en mi target, y para eso necesito tener un profesional de tal nivel de competencias laborales, y eso significa que la banda de sueldo que se paga para tener una persona así, eh, en definitiva, hace que la empresa tome la decisión de si está dispuesta a remunerar para tener a los mejores y ser competitivo en el mercado. También es cierto que los estudios demuestran que muchas veces las organizaciones, eh, algunas son bastante más miope, digamos, o sea, no logran ver la rentabilidad de invertir en mejores rentas, valga la redundancia, con sus colaboradores, y por lo tanto no ponen el foco ahí y después tienen un alto nivel de rotación, un bajo nivel de desempeño organizacional, que finalmente se traduce en un mal negocio. Pero las que sí lo logran ver, ven lo rentable que es mejorar el nivel de banda salarial de sus colaboradores y eso traduce en un mejor desempeño. Entonces también pasa por una discusión de carácter estratégico. Yo creo, Catalina, que no hay una norma, no hay algo que lo iguale, un estándar definido al cual todos se adhieren. Eh, Cada empresa es un mundo por sí sola y decide lo que mejor le parezca. Lo que hacemos en consultoría en el fondo es asesorar para que tomen mejores decisiones en esa materia. Es lo que podría mencionar. Bien. Hoy me encantaría seguir conversando, pero parece que el tiempo se nos acabó. Les agradezco la paciencia de escucharme todo este rato. Seguramente ya están con sueño. Eh, Nada, pues un gustazo. Los dejo cordialmente invitados para el curso. Lo comenzamos el 18 de julio, la próxima semana y me encantaría que pudieran participar de él, porque ahí vamos a entrar más en el detalle de cómo se hace una DNC, qué cosas tenemos que fijarnos, cómo estructurarla y todo. Así que gracias a todos ustedes por su paciencia, pues ha sido un gusto conversarles y hablar. Que estén muy bien y nada, pues ojalá nos veamos lo antes posible.